¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este capítulo, este podcast tan ilustrativo que ha sido a lo largo de esto. Ya creo que este es el séptimo capítulo. Y hoy día la verdad que junto a Jaime Mancilla, aquí presente, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. vamos a hablar sobre preguntas que son súper recurrentes y centrándonos siempre en la instalación de paneles SIP. Por lo tanto, hoy día tenemos prácticamente podríamos decir, como una pequeña clase, ya Claro, tanto vamos a hablar de paneles, de pero qué de es. instalación, Claro, su componente, ¿cierto? Documentación al respecto, claro, ensayos, normas, pero centrándonos siempre en la instalación de claro, paneles. de qué es un panel, cómo se instala, o sea, qué es un panel, cuáles son los elementos del panel, cómo se instalan, y después terminamos viendo es un plano de montaje de cuando nuestras casas se van cortadas. Así que Exactamente. esa última parte es bien ilustrativa, Así es. Así que partamos de lo más general de lo de lo más particular. general. ¿Qué Eso. es un panel SIP, Jaime Ya, Mancilla? bueno. Un SIP es Structural Insulate Panel, ¿ya? Un panel térmico estructural. Esto es súper relevante. Los paneles SIP tienen una materia prima, que es un tablero de OSB. Tiene dos tableros de OSB, uno por cada lado. Y en su parte central tiene un poliestireno expandido en distintas densidades, 15 kilos por metro cúbico, 20, 30, etcétera. Y todos estos elementos van pegados, ¿ya? Eso es un SIP. ¿Por qué digo eh, y recalco esta información? Porque nos hemos encontrado en el último tiempo con ofertas de algunos fabricantes de unos paneles que les hacen llamar SIP, pero tienen, no sé, yeso cartón por una cara, O o dos caras, fibrocemento. o fibrocemento, qué sé yo, pero no califican como SIP porque en el fondo no es un elemento estructural. ¿Ya? Para que el panel sea un SIP, tiene que ser un elemento estructural. El tablero de OSB que nosotros utilizamos es el APA Protec, Ujú. ya que el APA es la certificación de los elementos de madera, es una certificación americana, y adicionalmente nuestros paneles están ensayados todos por el laboratorio de la Universidad de Chile, por el IDIEM. ¿Ya? Eso es una obligación normativa. Con 3393 Exactamente, la norma en relación a 3393. la serie 800. 800. Tiene varias medidas. Pues se mide compresión, se mide tracción, eh, carga horizontal incremental, Mm. impacto, no me acuerdo, son 4 mediciones, no me acuerdo de memoria. Pero cada espesor tiene un ensayo respectivo. Así que súper importante que cuando ustedes vayan a una fábrica, pidan esos números de ensayo. Esos números de ensayo ustedes los pueden cotejar, se pueden meter al repositorio, por ejemplo el de la Universidad Sí, de Chile, del IDEM, en IDEM tienen como tú me y habías dicho, podríamos, un repositorio y tú puedes colocar el número del ensayo. podríamos colocar ahora, el señor Sí, director puede sí, colocar la página donde ustedes pueden colocar el número sí. del ensayo que las fábricas tienen que entregarle y verificar que esa En, información sea correcta. en este momento estamos mostrando el número de un ensayo, su portada con el número respectivo, y ahora está apareciendo en este momento el repositorio donde ustedes pueden buscar ese ensayo. Y ahí, muy importante, revisar quién es el solicitante de ese ensayo, que debe ser la fábrica a la cual ustedes están comprando. Si no es, claramente es un documento adulterado, y eso inclusive es constitutivo de delito. Y además, ¿qué es lo que dice este ensayo? Así que esa es la manera transparente que nosotros tenemos de poder salir y darles la seguridad a ustedes que nos están mirando en este momento de que nuestros paneles cumplen con la normativa vigente. Y eso se hace mediante los ensayos. Claro, todos los paneles prefabricados estructurales tienen que estar ensayados de acuerdo a esa norma. Exacto. ¿Ya? Estos se llaman sistemas constructivos no tradicionales y por lo tanto tienen que tener estos ensayos. Esto es súper importante, además entendiendo que somos un país altamente sísmico. Hace 2 semanas me parece que fue en Santiago al menos tuvimos un viento súper intenso, por lo tanto todo esto, nuestras casas tienen que estar seguras, eso es fundamental. Además de que, bueno, el panel SIP es térmico,
pero además es estructural, por lo tanto, súper relevante que los paneles SIP estén ensayados en algún laboratorio, ¿ya? Ahora, el SIP, como yo les decía, es un sistema constructivo, es un panel térmico y estructural que está compuesto por estos dos tableros de OSB y un alma de poliestireno expandido, ¿ya? No solamente OSB, tenemos también otro tipo de Exactamente. tablero, Smart, óxido de magnesio, que los vamos a ver a continuación. Exactamente. De hecho, ahora está apareciendo una imagen que nos muestra cuáles son los tipos de paneles que nosotros fabricamos. Tenemos el OSB, Tenemos el OSB que OSB estamos Oriental hablando Sapphire. ahora, que son los dos tableros de OSB, uno por cada lado, y el alma de poliestireno expandido, ¿ya? Importante que ese OSB sea al menos APA, ¿ya? Claro, que que es tenga la esa- certificación del tablero. Ujú. Y adicionalmente que tenga los ensayos el sistema constructivo, el panel. El panel SIP. Ya, esa es una familia de paneles. Luego tenemos una A todo segunda esto familia. me gustaría, también está apareciendo ahora el timbre APA, es Ah, la portada sí, de un eso es tablero en importante. este momento para que ustedes cuando llegue el panel puedan ver, si tiene este sello APA. Así que, Claro. y en ese timbre ustedes pueden ver que lo fabrica LP, ustedes pueden ver cuál fue el turno que lo fabricó, ¿cierto? ¿En qué planta? En qué planta ¿Cuál es la fue. característica de los Prácticamente es una historia del tablero. Exacto. Entonces, y además de eso, sale la serie, sale el tipo de tablero que sale APA, perfecto, pero los de nosotros en particular dice Protec además, que es una protección que tiene el tablero contra las termitas y otros agentes también. Ya, Entonces, antibacterial. y antibacterial. Entonces, súper importante porque prácticamente en todo Chile encontramos o tenemos la posibilidad de origen de Todo termitas. Por lo tanto, contar que la obra gruesa de tu casa con panel SIP esté protegida, la verdad que me da una seguridad de que, o sea, no voy a tener problemas a lo largo de la vida de la casa. Así que Exactamente. es un punto muy relevante. Claro. El otro tipo de panel que nosotros desarrollamos es el panel SIP Smart, ¿ya? Que tiene una cara de un tablero que se llama Smart Panel, Ujú. también desarrollado por Luciana Pacific, que es nuestro partner comercial y técnico en muchas Ujú. cosas. Ese tablero Smart también es un OSB que tiene una película protectora y en su cara opuesta tiene un tablero de USB APA Protec, ¿ya? Esa es la segunda familia de paneles que nosotros fabricamos. Acá existen distintas medidas, por lo que el tablero Smart simula ser como un tinglado de madera, Mm. con distintas dimensiones. Pues hay el R4, que es una madera como más pequeñita, Ya. está el R8, Los cantos están menos distanciados el uno al otro. La cantería está más cerca o la cantería está más separada. Exacto. Lo estamos viendo ahora, por si También. acaso. Ese es el tablero Smart. Espero que con esto estamos ilustrando un poquito mejor de lo que estamos hablando. Claro. Y en la ¿Cuál es tercera... la gracia del Smart? Principalmente, no solamente en la terminación, sino que además en la posibilidad de resistencia al agua. Exactamente, viene con una película protectora Mm. y en el fondo uno instala la casa, instala los paneles y después con el sello de algunas uniones que se hace necesario, 3 manos de esmalte al Vuelta al agua y la casa está terminada. Así que es un material que tiende a ser un material de terminación. Así que es bien interesante. No es el típico tinglado que uno ve en horizontal, porque el Smart, si fuera a hacer una tabla en vertical, claro. Así es que hay que conocerlo. Bueno, los invitamos a la fábrica, que nosotros tenemos muestras allá, tenemos Recuerda harta que estamos información. ubicados en Fresia 2020, comuna de La Pintana, Santiago, región metropolitana, Chile. Así que si quieren ir, por favor, invitación. Claro. Ahí pueden ver, Paréntesis. tenemos muestra de todo lo que estamos conversando, así que Exacto. pueden ver el panel SIP de USB, que es el más clásico, que probablemente lo han visto en muchos lugares. El Smart también tenemos muestra, y hay una tercera familia de paneles que se llama MGO, ¿ya? Que es el panel con tableros de óxido de magnesio. Y el óxido de magnesio son fibras naturales con fibras de vidrio que reemplazan a esos otros dos. Ya en este caso no existe el OSB y no existe el Smart, sino que existe el MGO. Por lo tanto, es un tablero de MGO por un lado, MGO por el otro,
alma de poliestireno expandido también. Acá siempre existe para todos los paneles el poliestireno expandido, que nos va a dar la aislación térmica, principalmente, entre otras cosas, y va a mantener estos dos tableros en su posición. ¿Ya? El EPS es súper importante, el pegado de estos elementos es súper importante, los pegamentos no pueden ser hidrosolubles, por ejemplo, que en el fondo, ¿qué quiere decir esto? Que el agua no puede disolver ese pegamento, porque si no pierde sus propiedades. Eso es súper relevante, los pegamentos junto con los tableros y toda la materia prima que uno utiliza para configurar un panel tiene que estar certificada como materia prima y por eso después se ensaya el sistema constructivo completo. En el fondo eso nos va a dar las señales de cuál es la capacidad de carga que tiene este elemento. Y el MGO, nosotros particularmente utilizamos dos espesores de tablero, de 10 milímetros y 12 milímetros, siempre en esa dimensión típica del OSB también, de 1,22 de ancho por 2,44 de alto. ¿Para qué sirven estos paneles? Antes de eso, en este momento está apareciendo una muestra del panel SIP de MGO para que sepan también, obviamente, de qué estamos hablando respecto a este panel y cómo es. Exactamente. Ahora, esto también nos preguntan mucho en la oficina. ¿Para qué sirven estos paneles? Los paneles SIP sirven para hacer muros, para hacer losas, para hacer techos, para hacer muros interiores, para hacer antetecho, para todos los elementos que uno como proyectista, como arquitecto, como ingeniero o lo que sea, decida en el fondo que van a recibir cargas estructurales o no. ¿Ya? Muchas veces uno dice los muros interiores son tabiquerías, ¿no? En este caso, todos pueden ser estructurales. ¿Ya? La tabiquería son los muros o los elementos verticales que no están diseñados para recibir carga. ¿Ya? En el caso del SIP, todos pueden recibir carga, o sea, todos pueden estar trabajando, porque ese es el principio del SIP, Structural Insulate Panel. ¿Ya? Por lo tanto, puede ocupar paneles para hacer losas, para hacer muros, para hacer divisiones interiores, para hacer cielos, para hacer techumbre. En fondo monto una cercha y pongo los paneles encima, o simplemente no utilizo una cercha y hago un techo inclinado, qué sé yo, una casa tipo techo nórdico. Tiene un montón de uso, ¿ya? Así que es un material bien amigable, muy fácil de trabajar porque son poquitos elementos y lo que vamos a ver en el fondo más adelante son precisamente cuáles son los elementos que componen. Pero me gustaría también detenerme en cuáles son las ventajas de este sistema, porque ya sabemos qué es un SIP, para qué se utiliza un SIP, pero cuáles son sus características. Principalmente son dos, en términos muy generales. Después tiene varias ventajas este sistema. Tiene una alta capacidad estructural y además tiene un aislamiento térmico que está incorporado en el sistema, ¿ya? Que es el único sistema constructivo que tiene esta característica de los sistemas livianos, me refiero. Hay otros que sí lo tienen, pero son sistemas constructivos que se trabajan con hormigón, ¿ya? Hay una marca comercial que es bien conocida en Chile que es muy parecida en su configuración, pero necesita hormigón de revestimiento. Y ya no es construcción en seco. Ya no es construcción en seco. Y esta en particular es en seco, ¿ya? Es muy fácil de instalar. Esa es una ventaja súper importante en el sistema constructivo. Tiene una altísima velocidad de construcción. Uno puede reducir los tiempos de obra entre 3 y 4 meses. Va a depender, por supuesto, de lo experto o no que sean los maestros, pero tampoco necesitan una mano de obra tan experta. Y en el caso de que los maestros no hayan instalado paneles nunca, nosotros en la fábrica les hacemos capacitación. Así que esa es parte de nuestro servicio también. Sí, además, al momento de la instalación, nosotros lo que hacemos es, tenemos visitas de repente, o en su defecto, si no podemos ir en lo inmediato, si es algo muy urgente, hacemos una videollamada y resolvemos la situación en el momento. Claro, pero generalmente son problemáticas muy simples porque el sistema es muy simple. Exactamente. Así es que... Nunca ha sido nada muy complejo. No, nada, en lo absoluto. Tiene poquitos elementos y por lo tanto hace que el sistema sea fácil de trabajar sin tener mucha experiencia. Nosotros hemos tenido en la fábrica equipos de maestros que nunca habían visto el SIP,
nunca por supuesto habían trabajado con él y ya llevan muchas casas encima Así es. y avanzando súper bien. Así es que Entonces, a modo de síntesis de esta primera etapa, tenemos, ¿cierto? Vimos 3 tipos de paneles que nosotros fabricamos, ¿cierto? En nuestra planta. Panel SIP de USB, que lo están viendo ahora. Panel SIP de Smart. Y panel SIP de MGO o de óxido de magnesio. Ahora, a modo también de síntesis, súper importante, volvemos a recalcar que contar con los ensayos de los paneles es vital, es importantísimo. ¿Por qué? Porque el calculista lo debería pedir. Muy importante la solicitud de los ensayos a las fábricas donde ustedes van a comprar. Y no solamente es contar con un ensayo de un espesor, eso se nos quedó en el sí, eso tintero. se nos había pasado. Deben solicitar. Hoy en día, nos guste la norma o no nos guste, cada espesor de panel y cada tipo de tablero que nosotros vayamos a ocupar en el panel SIP, por lo tanto, si tenemos un panel SIP Smart, un panel SIP USB, un panel SIP de terciado estructural, de lo que se nos ocurra, cada espesor, es decir, 90 milímetros, 114 milímetros, 140, 162, 210 y el espesor que se nos ocurra, es una solución constructiva distinta. Repito, nos puede gustar o no, sobre todo a nosotros que somos los fabricantes, pero es la norma actual y cada uno de esos espesores debe contar con su ensayo respectivo, que son estas 4 pruebas de ensayos mecánicos que lo pueden hacer. Nosotros lo hacemos en IDEM, que es el de la Chile, pero existe el DICTUC de la Universidad Católica, existen de la Universidad del Biobío, Central, hay varias universidades que están... Pero tienen que contar con la data de cómo se comporta ese panel frente a determinados ciertos esfuerzos mecánicos. Y el ensayo hace la descripción, porque dice tablero de USB 11,1 milímetros en tales características, e incluso algunos ensayos dicen la marca del tablero, Exactamente. dice el espesor del USB, lo describe. Y hace todo el desarrollo de cuáles fueron los trabajos que se hicieron en el fondo con ese panel y finalmente entrega un resultado. Dice, este panel bajo esta situación de, no sé, trabajo con presión, por ejemplo, resiste una cierta cantidad de kilos. Y eso va a variar, por supuesto, de acuerdo al espesor. Por eso lo que dice Ignacio es súper importante. Todos los paneles deben estar ensayados. Si ustedes van a trabajar con un proveedor, no necesariamente tenemos que ser nosotros, pero... Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero si van a trabajar con un proveedor que les dice, yo tengo los paneles ensayados, está perfecto, ¿ya? Les tiene que mostrar o entregar a ustedes el ensayo del espesor de panel con el que ustedes van a trabajar en su casa, ¿ya? Si el panel que ustedes están trabajando por temas estructurales y por temas térmicos, acá lo hemos hablado en otros episodios, pero en Chile tenemos 9 zonas climáticas y las 9 zonas climáticas tienen obligaciones distintas, ¿ya? Lo que nos pide son mínimos. Y de acuerdo a ese mínimo nosotros establecemos el espesor, también por las solicitudes estructurales, y el resultado de eso es un panel de X espesor, 162 milímetros. Ya ese panel de 162 tiene que estar ensayado, ¿ya? Correcto. Si el resultado de la operación es 114 milímetros, un panel un poquito más delgado, bueno, tienen que mostrarles el ensayo de ese panel de 114 milímetros, con toda la descripción. Y si ese panel no es de USB por ambas caras y tiene una cara de Smart, tiene que pedir el ensayo del panel Smart con ese espesor. Claro. Son soluciones distintas. Es un sistema súper, me atrevería a decir un poco engorroso, caro, porque cada ensayo es costoso. O sea, es caro para nosotros. Es caro para nosotros. Pero no para los clientes, porque para el cliente en realidad... No tiene que hacer nada. Él tiene que recibir el producto como corresponde. Pero en el fondo, las fábricas acá en Chile no muchos lo tienen por lo mismo, porque es un producto, o sea, es un ejercicio un poco engorroso, un poco lento en el tiempo, pero muy necesario. O sea, muy necesario. La norma lo establece, es obligación, no es voluntario. Así que nosotros en razón de eso cumplimos con esta norma, que ya le hemos mencionado en muchísimos otros videos también. Sí, pues yo creo que también podríamos... ahora que vamos a... Lo último que me gustaría como a modo de resumen es hablar de las ventajas, porque lo hablamos, en el fondo es fácil de instalar, la velocidad de construcción es muy alta, hay un ahorro de tiempo en obra importante,
entre 40. 30, 40% menos en ejecución de la obra gruesa. Las terminaciones son similares en todos los sistemas constructivos y las velocidades ahí son medianamente homologables. Exacto. Es fácil de transportar. Un panel de 114 milímetros pesa 51, 52 kilos, sí. así que entre dos personas se puede transportar con mucha facilidad. Térmicamente es súper eficiente, que es una de sus características principales en el fondo. Y nosotros agregamos un último punto como en las ventajas, que es muy responsable con el medio ambiente. Acá hay que tener como algunas precauciones con eso, porque si yo corto el material en obra, voy a tener un montón de residuos, ¿ya? Si esos residuos los dejo a su propia suerte, es muy probable que terminen volando por cualquier parte y eso es altamente contaminante. ¿Qué hacemos nosotros en la fábrica? Ustedes nos van a entregar su planimetría, su arquitectura, nosotros la vamos a evaluar, les vamos a entregar una cotización, vamos a hacer el negocio, vamos a cerrar la compra y luego nosotros nos ponemos a trabajar en la panelización de su casa. Y eso significa que vamos a transformar su arquitectura a panel por panel. Vamos a modelarla completa y después la vamos a mecanizar. Y ese mecanizado es la optimización de los cortes. Y se va a ingresar a corte. Y nosotros les vamos a entregar la casa completamente cortada. Por lo tanto, el control de esos residuos que tendrían ustedes si lo cortaran en obra, lo vamos a hacer nosotros. Trabajamos con empresas que son recicladoras de este material, lo reutilizan para otros procesos productivos y por lo tanto ahí hay una economía circular que es bien interesante. Y por otro lado, como este es un material que térmicamente es muy eficiente, van a ahorrar un montón de energía en el tiempo que nosotros tengamos esa casa, mientras vivamos en esa casa, y por lo tanto nuestra huella de carbono va a disminuir, ¿ya? Así que ahí hay dos elementos que son súper interesantes a analizar en términos de responsabilidad con el medio ambiente. Ahora, ¿por qué siempre hablamos de que es tan bueno como aislante térmico? Si nosotros, ahora lo que estamos viendo en la imagen, es un ejercicio de una aislación térmica en tres situaciones constructivas. Primero, albañilería de 14 centímetros, luego un muro de hormigón armado también de 14 centímetros y un panel SIP de 14 centímetros. O sea, tres sistemas constructivos con el mismo espesor. Distintas características estructurales, por supuesto, cada uno tiene sus capacidades de carga, pero cuando uno hace el análisis de comportamiento térmico, es básicamente siempre el mismo ejercicio. Yo necesito resolver cuál es la resistencia térmica del material. Y la resistencia térmica establecida en la norma, acá es otra norma, es la norma 853, que aparece acá en la imagen, es espesor partido por la conductividad del material. Y la conductividad del material está indicada en esa norma. En el caso de la albañilería, nos va a dar que la resistencia térmica es 0,54 metro cuadrado por watt Kelvin. Y el del panel, en el otro extremo, sería 3,48. Eso es hartas veces más resistente en términos térmicos. ¿Y qué es lo que andamos buscando? Precisamente que la aislación térmica sea un número muy grande, ¿ya? Lo que buscamos los arquitectos cuando pedimos los permisos de edificación, por ejemplo, es el valor U, que es el valor de transmitancia térmica. Ya ese valor de transmitancia térmica es 1 partido por la resistencia térmica, pues es lo mismo que está acá, pero el inverso. Por lo tanto, el número de transmitancia térmica o el valor U es un número muy pequeñito, ¿ya? Por eso cuando ustedes hagan el análisis de qué sistemas constructivos utilizar, esto también es una variable que es muy importante. Si la resistencia térmica del material que ustedes van a utilizar en su casa les da un número muy bajo, quiere decir que térmicamente no es muy eficiente. Pero si la resistencia térmica, el resultado de la operación matemática, les da un número muy alto, quiere decir que térmicamente es un muy buen aislante, ¿ya? Así que eso es súper importante en el fondo como en el momento de la toma de decisiones. Ahora, ¿qué es lo que compone este sistema constructivo? Vamos a encontrar básicamente tres cosas. Primero, los paneles. Van a encontrar, en el caso de las casas que entregamos nosotros, no todas, por supuesto, porque hay algunos clientes que prefieren cortar en obra, pero las casas que son dimensionadas van a encontrar paneles enteros, sin ninguna intervención, salen del proceso productivo de la fábrica y no pasan por las mesas de corte, se montan en el camión, básicamente. Van a encontrar paneles cortados, que tienen códigos en el fondo para que ustedes puedan
entender dónde se tiene que instalar cada una de estas piezas, están las uniones de madera. Y las uniones de madera son soleras inferiores, soleras superiores y montantes. ¿Ya? Muy parecido a otro sistema constructivo o incluso a la madera tradicional. Lo que no vamos a encontrar en el SIP son diagonales, en el fondo como diagonales como elementos adicionales. ¿Quién hace el arrastre del sistema constructivo? El propio panel. ¿Ya? Este es un sistema o una estructura de diafragma rígido y que por lo tanto no necesita diagonales adicionales. El propio panel es quien termina de estructurar todo esto. Y después vamos a encontrar también fijaciones. ¿Ya? Paneles tenemos por un lado, tenemos las uniones de madera, soleras inferiores, soleras superiores y montantes, y las fijaciones. Y en las fijaciones vamos a encontrar, o no, quien también se las entregamos nosotros, pernos de anclaje para poder unir la solera inferior al piso o a nuestra fundación, qué sé yo. Vamos a tener también el tornillo CRS 1/5/8, el tornillo CRS de 3 pulgadas, tornillos turbos, que son los tornillos largos en distintas direcciones, y las espumas de poliuretano, que es espuma expansiva. Entonces, en estas fijaciones, yo les decía, van a encontrar varios tipos de fijaciones. La primera, que les decía recién, son los pernos de expansión. Este perno de expansión, que lo están viendo ahora en cámara, es un perno de media pulgada por 5,5 de largo, ¿ya? No necesita elementos de anclaje adicional, ¿no? Esto tiene una camisa que en medida que uno va dando vuelta en el fondo de este perno, esta camisa se expande y se agarra muy firmemente en el hormigón. Esto en el caso de que nosotros vamos a instalar nuestra casa en una fundación tradicional. Si vamos a montar la casa sobre una losa de panel, este perno no lo vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar o ocupar un tornillo que se llama tornillo turbo, que además tiene otra función. Cuando lo vamos a ver en el resto de la presentación, pero cuando yo tengo una esquina de paneles, voy a encontrar dos maderas. La madera del panel 1 en el fondo, que es parte de esa intersección, y la madera del panel 2, puestas en vertical, ¿ya? Yo tengo que conectar esas dos maderas, la madera del panel 1 y la madera del panel 2, con estos tornillos turbo, ¿ya? Vamos a encontrar también en este sistema un tornillo que es muy común, que es un tornillo CRS 1/5/8, ¿ya? Este se llama, técnicamente es tornillo punta fina rosca gruesa. También se utiliza en el armado de una casa de paneles otro CRS, pero en este caso es el CRS de 3 pulgadas. Y bueno, como les contaba, los turbos. Que los turbos pueden ser nosotros utilizamos normalmente turbos de 14 centímetros, de 20 centímetros o de 25 centímetros. Va a depender de cuál es el espesor del panel que estamos trabajando. Si es un panel de 210 milímetros, vamos a utilizar obviamente un turbo de 25, pero yo necesito cruzar en el fondo el panel completo y conectar esas dos maderas que les decía. Ahora, ¿qué herramientas necesito para poder trabajar? Nada especial. Herramientas tradicionales, yo siempre le digo a la gente en la fábrica, no necesitan herramientas de la NASA. No, herramientas súper comunes. Atornillador eléctrico, taladro, sierras circulares, escuadras, serruchos manuales, plomo, para poder sacar, qué sé yo, si el muro está bien aplomado o no, winchas de medir, como en todos los sistemas constructivos, y los elementos de protección personal típicos. Ya, esto es súper importante que los utilice porque en el fondo en el transporte del panel pueden astillar un poquito y se pueden enterrar algunos de esos elementos en las manos. Por eso hay que protegerse las manos. Si necesitan cortar algo en obra, el serrucho o la sierra circular puede hacer saltar alguna astilla. Por supuesto que las antiparras y protegerse la cabeza es importante. Y zapatos de seguridad como en todas las obras. Por eso, si se dan cuenta, en realidad para poder trabajar con paneles no son cosas especiales, sino que los mismos elementos que acostumbramos a ver en todas las obras. Ahora, ya sabemos qué es un SIP, cuáles son los elementos que componen el SIP, qué herramientas necesito para poder trabajar con el SIP, cuáles son los distintos tipos de SIP que nosotros
fabricamos. Ahora les quiero hablar sobre cómo se hace un proceso de montaje. Lo que están viendo en la imagen ahora es una configuración de una casa que está montada sobre una losa de panel. Lo primero que yo hago, esto siempre está a modo de recomendación, no existe solo una manera, pueden haber muchas, ¿ya? Esta es la forma que para mí es la más simple. Yo lo primero que hago es, en la losa de panel, que ya la tengo anclada al envigado de piso, en el caso de que sea una losa de panel, por supuesto que necesita vigas abajo para poder, en el fondo, sostener esta losa. Luego voy a colocar, o antes de colocar en realidad las soleras inferiores, voy a trazar toda la casa. Voy a hacer los trazos, dónde van los muros interiores, dónde van los muros perimetrales, voy a identificar dónde están las puertas, dónde están las ventanas, etc. Y voy a fijar en la posición del trazo la solera inferior. Y acá tengo el primer elemento de madera que hablábamos hace unos minutos atrás, que es la solera inferior. Esta solera inferior, en el caso del hormigón armado, la vamos a fijar con un perno de expansión que está dentro de lo que nosotros les vamos a entregar de este kit de fijaciones, el perno de expansión de media por 5,5. En el caso de que estén instalando sobre una losa de panel, lo van a hacer con un turbo, un tornillo turbo, dependiendo de la losa que estén utilizando, es la longitud de ese turbo. La distancia de estos elementos de fijación va a ser de 61 centímetros y con eso dejamos todo preparado para montar el primer panel. ¿Por dónde parto? Esto también es una pregunta que nos hacen mucho en la fábrica. Tengo las soleras instaladas, ¿por dónde parto armando la casa? Por donde ustedes crean que es más fácil de trabajar. Acá no existe una fórmula tipo que siempre va a ser la misma posición. Acá es importante la experiencia que tienen los equipos de montaje, importante el que ellos puedan tomar decisiones, siempre acompañados por nosotros. Nosotros no los abandonamos desde el momento que les entregamos la casa, no, estamos siempre atentos a que si tienen alguna consulta, nos hagan llegar la consulta. Si por algún motivo estamos, no sé, ocupados en alguna reunión, por supuesto que los teléfonos están abiertos o nos dejan un WhatsApp, qué sé yo, siempre estamos en comunicación, ¿ya? Pero las decisiones muchas son del equipo de obra, muchas. Ahora, yo les recomiendo siempre partir colocando muros donde tenga la mayor cantidad de muros, valga la redundancia, ¿ya? Por ejemplo, en estos espacios donde tengo por ejemplo, los dormitorios, voy a encontrar las intersecciones de los muros perimetrales con los muros interiores de los dormitorios, de los closets, etcétera. Por lo tanto, ahí voy a tener una buena cantidad de elementos verticales que me va a servir para que estos elementos se afirmen entre sí, ¿ya? Y esta imagen precisamente muestra eso, muestra una esquina donde voy a empezar a montar el primer panel. Pero antes de la llegada a este primer panel, tenemos que colocar en la solera inferior la espuma de poliuretano, ¿ya? Por lo tanto, ya utilizamos los pernos de expansión cada 61 centímetros para poder unir o conectar la solera inferior con el hormigón, con nuestras fundaciones. Después voy a colocar la espuma de expansión, la espuma expansiva o espuma de poliuretano. Solamente voy a colocar la espuma de poliuretano en esos espacios donde voy a montar el panel. Si coloco espuma de poliuretano en todas las soleras inferiores, esa espuma se va a fraguar y no la voy a poder utilizar, ¿ya? Porque se va a endurecer en el fondo. Voy a colocar la espuma de poliuretano en la parte de la solera inferior, en la parte de abajo, y voy a montar el primer panel, ese panel de esquina. Al menos en todos los encuentros de madera con panel de los muros perimetrales y el techo, necesito la espuma de poliuretano. Lamentablemente en Chile no son 100% calibrados ninguno de estos materiales. El tablero OSB tiene un margen de tolerancia de error de más o menos 3 milímetros y la madera también, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo coloque una madera dentro del panel, que es lo que están viendo en la imagen, la colocación del panel de esquina con la solera inferior, puede ocurrir que la madera no quede tocando el poliestireno. Por lo tanto, va a quedar un espacio vacío. Si ese espacio vacío se mantiene en el tiempo, se puede enfriar y puede generar futuros puntos de condensación, ¿ya? Lo que nosotros necesitamos en todo momento
en estos sistemas constructivos es mantener esa humedad afuera, es mantener el agua afuera, porque los sistemas, la aislación térmica dejan de ser eficientes cuando tenga agua, ¿ya? ¿Cómo conecto en el fondo el panel con estas maderas luego de haber colocado la espuma poliuretano y montando el panel con los tornillos CRS 1/5 octavo? Los tornillos CRS 1/5 octavo, que son estos tornillos punta fina rosca gruesa, se colocan cada 10 centímetros. El cálculo de nosotros es que utilizamos aproximadamente entre 148 y 150 tornillos por panel. Si están montando una casa que fue entregada por nosotros, que va con las fijaciones en el camión, y al equipo de obra le sobraron muchos tornillos, es una súper buena forma de darse cuenta que en realidad la distancia de estos elementos es mayor a la que nosotros indicamos. Así que eso es un buen punto para poder evaluar si el trabajo está bien o mal resuelto. Luego, cuando ya tengo este panel 1, que sería una esquina, por ejemplo la esquina del dormitorio principal, voy a montar la madera de ese panel 1, en la madera que va justo en la esquina, que es la que se ve en la imagen. Luego de eso voy a fijar la madera 2, que sería en perpendicular al panel 1, y la voy a fijar con un tornillo que también es un CRS, pero el que yo les decía, el CRS de 3 pulgadas. La distancia de estos CRS de 3 pulgadas es 50 centímetros. La finalidad de este CRS es afirmar momentáneamente esa madera 1, o esa madera 2, perdón, de la esquina al panel 1 antes de que llegue el panel 2, que es un poco lo que se muestra en la imagen. Tengo el panel 1 con la madera 1, luego tengo la madera 2 afirmada con el CRS de 3 pulgadas al panel 1 y voy a recibir entonces, ahora ya estoy en condiciones de recibir el panel 2. Cuando tenga el panel 2 instalado, lo que estoy haciendo es configurar una esquina. Luego que ya tenemos esta esquina configurada, que es lo que estamos viendo en esta imagen, recuerden que todas las uniones de panel con madera tienen que ir con los CRS 1/5 octavo cada 10 centímetros, ¿ya? Esto es súper relevante porque nosotros, como les decíamos con Ignacio, todos los paneles los tenemos ensayados y los tenemos ensayados con estos mismos elementos de fijación. No tenemos elementos de fijación adicional para los ensayos y para las casas, otros elementos de fijación no, son exactamente los mismos. En la descripción de los ensayos ustedes lo pueden revisar. Aparece el tipo de tablero que utilizamos, el tipo de EPS con su densidad, en su espesor correspondiente, por supuesto, y además en el ensayo le llaman las probetas. ¿Cómo fue montada la probeta en el lugar? Con CRS 1/5 octavo, distanciados cada ciertos centímetros, y todo eso lo pueden ver en el ensayo. Así que lo que estamos conversando ahora es básicamente el mismo ejercicio que nosotros hacemos con el laboratorio, pero esta vez aplicado a una casa, al armado real de una casa. Cuando ya tengo esta esquina armada, tengo que tomar la decisión por dónde sigo dando la vuelta para poder armar la casa completa. Yo también ahí siempre recomiendo hacerlo en los lugares de la casa donde tenga mayor cantidad de muros, ¿ya? Si tengo un espacio que es muy abierto, es probable que voy a tener que poner unos diagonales, que en obra se llaman vientos, para que el panel no se me vaya a caer en el proceso de armado. Yo por eso prefiero siempre partir por una esquina que esté bien poblada de muros, ¿ya? Para que entre ellos se vayan afirmando. Y luego, el último elemento, como ya conecté verticalmente un panel con el otro, que sería otro elemento que yo les mencioné, es el montante. La unión del montante con el panel también, al igual que la solera inferior, se hace con tornillos 1/5 octavo cada 10 centímetros. El último elemento que voy a tener de conexión va a ser la solera superior. Esa solera superior, su función o su misión es evitar que se nos vaya a desplomar el muro, se nos vaya a voltear, y los mantiene en su posición. Cuando ya tengo todos esos elementos armados, hay una pregunta que siempre nos hacen en la oficina. ¿Cómo se hacen las instalaciones eléctricas en una casa? Vamos a dedicar
probablemente, Ignacio, un capítulo completo a instalaciones. Ahora vamos a hablar de instalación de paneles y después en un próximo capítulo vamos a hablar de instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. Pero a modo de spoiler de ese próximo capítulo, en las instalaciones eléctricas lo que yo recomiendo es siempre no intervenir el panel. Recuerden que el panel SIP es una estructura y una aislación térmica en sí mismo. Si yo corto un tablero de USB, lo corto en horizontal, por ejemplo, lo que voy a hacer es como dejar a este panel parado en una sola pata. Yo necesito no intervenir, lo que sus patas sean capaces de traspasar los esfuerzos estructurales sin problema, de poder rigidizar, en el fondo de poder triangular sin problema. Por lo tanto, puedo hacer cortes en el panel de forma vertical, sí, pero con precaución. Yo siempre recomiendo que para la instalación eléctrica lo puedan hacer por entremedio del panel. Hay algunas formas más elegantes y otras menos elegantes de hacerlo. La que es más utilizada en obra es calentar una cañería eléctrica pero metálica, la CMT. Se hace una especie de lanza con la punta de esta cañería, se calienta y se deja bajar por entre medio del panel. Lo que estamos logrando con eso es el espacio suficiente para poder colocar la cañería eléctrica. Acá no podemos, y al igual que en todas las construcciones, no podemos obviar el uso de las cañerías eléctricas, de lo que nosotros llamamos conduits. Ese conduit tiene propiedades que son autoextinguibles, están normadas en Chile, y por lo tanto no podemos obviarla, ¿ya? En el SIP tampoco podemos, a pesar de que nosotros le hicimos el espacio suficiente, a lo mejor para meter el cordón directo, no, acá también se necesita el conduit. Y en la parte de arriba, yo lo que siempre sugiero es que las distribuciones de los sistemas, de los circuitos eléctricos sean aéreos, que por lo tanto voy a distribuir todo por la parte de arriba de la casa y voy a bajar para poder alimentar los puntos eléctricos que yo definí en el proyecto. Eso siempre sugiero hacerlo antes de la instalación del cielo, ¿ya? En la imagen que están viendo ahora es cuando ya damos comienzo a la instalación, en este caso es un cielo, ¿ya? Esta casa, estas gráficas que estamos revisando, es una casa con cielo de panel, luego del cielo de panel hay una cercha, y luego de la cercha en la parte perimetral existe un antetecho o un frontón para poder tapar esta estructura de techumbre. ¿Por qué lo utilizamos como cielo? Esto es una casa que está construida, porque en el fondo lo que buscábamos era reducir la cantidad de aire a climatizar. Y si aislábamos en esta casa sobre la cercha, el volumen de aire era mayor. Por lo tanto, lo que decidimos fue colocar el panel como cielo, luego montamos una cercha encima de este panel, y después armamos un antetecho para darle esta imagen de casa mediterránea, en el fondo del techo escondido. El techo igual hay una solución de agua lluvia, pero está escondida detrás de este antetecho. La fijación de estos elementos de cielo, al igual que el resto de los paneles, sean muros perimetrales, muros interiores o también la losa, se hace con los mismos elementos de fijación. Tornillos CRS 1/5 cada 10 centímetros. En el proceso de armado de un panel, de un cielo de panel, tienen que ir con ciertas precauciones, ir de repente colocando alzaprimas para que este cielo no se nos vaya a desplomar, no se vaya a accidentar alguien en obra, y por lo tanto hay que tener ahí un cuidado especial. Bien, lo que estamos viendo en este momento es un escantillón tipo de la misma gráfica que estuvimos revisando anteriormente, donde podemos ver acá la fundación de la casa, ¿ya? En este caso era una fundación, una viga de fundación. Bueno, acá no se alcanza a ver la enferradura de esa fundación, pero una viga, no recuerdo del todo, pero me parece que está alrededor de los 60 centímetros de viga en la profundidad y 30 a 40 de ancho. Acá está el perno de anclaje, está la madera, en el fondo la solera inferior, que es conectada con ese perno de anclaje de media por 5,5 pulgadas, cada 61 centímetros en la extensión de la solera inferior. Luego está el panel, y si se fijan, la solera inferior está no hasta el borde, sino que tiene un pequeño espacio de 1,1 o 1,2 centímetros de la orilla
precisamente para que el OSB se pueda apoyar ahí. Y cuando coloquemos el revestimiento pase de largo, más allá del propio panel, y pueda cubrir incluso el hormigón para que el agua no se nos vaya a devolver y tengamos problemas futuros en el comportamiento térmico del muro y también problemas de humedad en el yeso cartón que coloquemos de solución interior o la solución interior que nosotros decíamos. Luego acá arriba está la solera superior, también conectada con los CRS de 1/5 octavos. Luego está el cielo de panel. En este caso es un panel de 162 milímetros que utilizamos en esta casa. Y acá arriba está la solución de antetecho. Y una última solera superior, que sería la solera superior de coronación. También van a ustedes recibir, si es que el proyecto así lo requiere, algunos accesorios. Dentro de los accesorios más típicos de un panel existe una viga que se llama la viga I-joist. Esa viga I-joist también es un OSB. Es una viga estructural que está también ensayada en laboratorios en Chile, está ensayada por la empresa Louisiana Pacific, que es nuestro proveedor de las vigas. Ellos son los que fabrican este elemento. Es un OSB con 2 maderas. En el fondo es una viga doble T, pero de muy bajo peso. Por lo tanto, su transporte e instalación se hace muy, muy amigable. Estas vigas se instalan, a lo mejor si yo tengo una distancia muy grande, que en obra es lo que nosotros llamamos la luz. Cuando necesito salvar una luz muy grande con un cielo de panel, a lo mejor voy a necesitar la ayuda de alguien. Ese alguien perfectamente puede ser una viga I-joist, porque es muy liviana, yo la voy a poder levantar y se coloca con unos colgadores de acero galvanizado. Ese colgador se atornilla en la solera superior del panel y luego recibe la viga I-joist. Estas vigas existen en 2 medidas, en 241 milímetros de alto y 301 milímetros de alto. Esas son las 2 medidas en el alto. Y en el largo existen de 6 metros y 8 metros. El sistema constructivo, como yo les decía, necesitamos mantener fuera la humedad. Necesitamos mantener el agua lejos de la casa porque deja de ser eficiente su aislación térmica cuando la mojo. Por lo tanto, necesito cubrir esta casa. ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros trabajamos con una barrera de humedad que se llama EcoGrab, que también es de la empresa Louisiana Pacific. Este es un rollo, como si fuera un papel, pero bastante más resistente porque está configurado con fibras de polipropileno, con fibras de plástico, y la hace muy resistente a la tracción. Por lo tanto, yo voy a colocar esta barrera. Yo sugiero siempre colocarla de forma horizontal. De todas maneras, pueden revisar en la página de Louisiana Pacific, LP Chile o Louisiana Pacific Chile, no recuerdo en este minuto, o en nuestra página, panelzipmedcore.cl. Ahí está el manual de instalación de la barrera EcoGrab. La barrera EcoGrab tiene un formato de 1,5, 1,5 metros de ancho por 50 metros de largo. ¿Qué les sugiero? Pueden colocar la barrera de humedad desde abajo, luego van a montar el segundo tramo, porque evidentemente con 1,5 metros no vamos a lograr cubrir los 2,44 metros que tiene el panel, por lo tanto vamos a necesitar un tramo superior. Ese tramo superior tiene que estar traslapado sobre el tramo inferior con 10 centímetros, están indicados en la barrera, están indicados en el EcoGrab y se coloca solo de una manera, de una forma. Las letras tienen que quedar a la vista hacia el exterior y la barrera de humedad tiene una cara que es más oscura, que es casi negra, un gris bien oscuro. Ese gris oscuro tiene que estar en contacto con el OSB. Y por fuera, como les decía, tienen que lograr ver que diga LP EcoGrab, unos timbres de algunas características que tiene esta barrera. Así es que es una barrera de humedad muy simple de utilizar, muy, muy amigable, y lo que hace es evitar que toda esta humedad exterior que tenemos afuera de la casa, incluso el agua lluvia, nos vaya a afectar el sistema constructivo. Ahora, ustedes se preguntarán cómo se ve una casa hecha en panel o cómo voy a lograr armar la casa. Les hablamos con Ignacio cuáles son los
elementos que constituyen el sistema constructivo. Tenemos el panel por un lado, tenemos las maderas, las soleras inferiores, soleras superiores y montantes, tenemos los elementos de fijación, tenemos las espumas de poliuretano, luego ahora vimos que tenemos una barrera de humedad que va por el exterior de la casa. Al menos esto es necesario, la barrera de humedad, siempre en los muros perimetrales y en el techo, ¿ya? Es lo que técnicamente se llama la envolvente térmica. En esa envolvente es necesaria la barrera de humedad. En los muros interiores no es relevante su uso. Ahora, ¿cómo van a lograr ustedes armar una casa de panel? Nosotros les vamos a entregar un plano de armado. Van a recibir en la misma carga de la casa un papel, una lámina larga, grande, que tiene todos los planos adentro de necesario, que nosotros denominamos los planos de montaje. Ahora, en esta imagen ustedes están viendo los planos de montaje. Primero estamos viendo cómo se va a ver la casa. Esta es una casa que está construida, es de un cliente de nosotros, un cliente de Medcore. Así se ve una casa que ya está panelizada. Esta casa está construida, como les decía, incluso está habitada ya. Está en la localidad de San Fernando, en la comuna de San Fernando. Y tenemos los muros perimetrales, tenemos los techos acá, que yo estoy indicando. Y además están todos los muros interiores. Yo estoy mirando la casa por abajo ahora. Ahí están todos los muros interiores. Esta es una casa estilo de techumbre nórdico. Es un espacio bien alto que no utilizó cerchas, ¿ya? Acá existen los muros perimetrales, los muros interiores y la techumbre. La techumbre no fue necesario utilizar cerchas en este caso o elementos estructurales adicionales porque la techumbre es autosoportante al igual que toda la casa. Recuerden que el SIP es Structural Insulate Panel, no necesita elementos estructurales adicionales, a no ser que cálculo indique que requiera una viga metálica o una viga de madera o una I-joist, qué sé yo. Normalmente en un buen porcentaje de casos no se requieren elementos adicionales. En esta casa en particular no fue necesario. Está hecha completamente de panel sobre una plataforma de hormigón. Se hicieron las fundaciones con vigas de fundación y la casa se montó sobre esa plataforma de hormigón. Entonces, como les decía, van a recibir los planos de montaje y dentro de los planos de montaje van a existir distintos tipos de láminas. La que estamos viendo ahora es la planta del primer nivel de muros exteriores. Importante que ustedes puedan cotejar que diga emitido para construcción, ¿ya? Esta casa fue revisada en marzo del 2024, dibujada por Sebastián Fuenzalía, uno de los arquitectos del equipo técnico, con mucha experiencia en panel SIP, revisada por mí, Jaime Mancilla. Escala 1.75, esto es un formato de lámina A1, me parece, o A0, no recuerdo bien. Ahora, ¿cómo se lee esta casa? Esta es la planta de arquitectura. Acá están los dormitorios. Este es el living comedor, es una casa bastante grande, son un poco más de 200 metros cuadrados. Y este es el muro perimetral, ¿ya? Que ven un montón de números ustedes acá. El A34, el A35, el A36, el A37, el 38, etc. Y acá, en otra lámina, están los muros interiores. Acá ya no existen los códigos de los muros perimetrales, sino que existen solamente los muros interiores. La finalidad de separarlo es que el proceso de montaje no sea tan complejo, ¿ya? Porque si pusiéramos los muros perimetrales y los muros interiores en una sola lámina, la lectura sería muy compleja. Ahora, voy a tener, por ejemplo, el A07, esta es la vista en planta. Recuerden que esto, donde se ve la mano del mouse, es la planta de arquitectura, pero acá no existen los muebles, no existen las puertas, por ejemplo, no están los artefactos del baño, todos esos elementos se sacan porque esto es un plano de obra. Y si voy a la planta de montaje de paneles, voy a tener el A07, el A08, el A09, el A10,
el P05, el P06, el A11, etc. Y en la parte de arriba, en este espacio donde yo estoy moviendo el mouse, están exactamente los mismos códigos. El A07 está acá representado el A07. El A08 y A09 está representado ahí el A08 y el A09. A10, A10. P05, P05. Y así puedo darme la vuelta por toda la casa. Esa es la forma de lectura de estos planos de armado. Esta representa la planta y esta representa la elevación de esa planta que se está mostrando. ¿Y cómo se entiende esto? Por ejemplo, vamos a revisar el panel A10. El panel A10 tiene una medida de 1,22 por 2,44 de alto. Y ustedes dirán, oye, pero el P05 tiene exactamente la misma medida. 1,22 de ancho por 2,44 de alto. Sí, pero tiene diferencias. Porque como yo necesito conectar estos paneles con maderas, voy a colocar maderas en el interior del panel, voy a colocar maderas que se comparten con el panel de al lado o maderas que van completas dentro del propio panel y que por lo tanto no va a ser compartida con su panel que viene al lado. Por ejemplo, el panel A10, que tiene la misma medida del panel P05, tiene 1,22 por 2,44, un alto de 2,44 como decía, pero esta línea continua representa ese panel, el A10, que está ahora un poco azul porque yo lo seleccioné. En el lado izquierdo y en la parte superior, en el lado derecho y en la parte inferior, aparece una línea segmentada. Esa línea segmentada va a representar gráficamente cuál es el espacio que yo voy a tener para colocar la madera. Ya, recuerden que acá vamos a encontrar solo dos tipos de rebajes, así es como nosotros denominamos técnicamente en la fábrica esos espacios donde va la madera. Voy a tener un rebaje superior, un rebaje inferior, un rebaje izquierdo y un rebaje derecho. Pero van a existir solo en dos medidas, para la madera completa dentro del panel y para media madera. ¿Y por qué media madera? Porque la otra mitad de la madera se va a compartir con el panel que viene al lado. Por ejemplo, el panel A10, que es el que estamos revisando ahora, en la parte inferior tiene una distancia entre la línea continua y la línea segmentada un poco mayor que la distancia que tiene por el lado derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte inferior va a ir la solera inferior, valga la redundancia, y que por lo tanto esa solera inferior va a ser completa dentro del panel. Pero en cambio, en el lado derecho, la madera se va a compartir entre el A10 y el P05. Voy a tener ese montante, va a ser una sola madera que se comparte para los dos paneles. En el rebaje lateral izquierdo, para el caso del A10, me aparece la línea segmentada a mayor distancia que en el lado derecho. ¿Qué quiere decir eso? Al igual que en la solera inferior, la madera va a ir completa al interior del panel A10. Pero en el panel P05, la distancia del lateral izquierdo, del rebaje lateral izquierdo, y la distancia del rebaje lateral derecho son exactamente iguales. Y se ve que es menor esa distancia de la línea segmentada a la línea continua a lo que ocurre en la parte inferior. Por lo tanto, voy a tener una madera completa, pero que se comparte entre el panel A10 y el panel P05. Y cuando se conecta el panel P05 con el panel P06, también tengo una sola madera que se comparte para ambos. Ahora, si voy al caso del panel A13, la solera inferior va completa dentro del panel, la solera superior va a ir completa dentro del panel, y en este caso en particular voy a tener también el rebaje lateral izquierdo es completo, es para madera completa, y el rebaje lateral derecho es para madera completa. En el caso del A18 ocurre lo mismo, en el caso del A19 también, las maderas van siempre completas, pero en el caso del A16, el rebaje inferior es igual al rebaje superior, porque la madera va completa, pero el rebaje lateral izquierdo y el rebaje lateral derecho está configurado para media madera, para que esa madera
sea compartida con el panel que viene a su lado derecho o a su lado izquierdo. Esa es la forma correcta de hacer la lectura de un plano de montaje de paneles. Esta es información que ustedes van a recibir junto con la carga de su casa, junto con los paneles. Van a recibir, recuerden, al menos 2 láminas o 3 láminas de muros perimetrales, muros interiores, la techumbre. Esta casa también tiene techumbre, hecha en panel. Y va a existir también una lámina que se llama isométrica, o una lámina que es esquemática del proceso constructivo. Acá se ve los muros perimetrales, todos con sus códigos. Todo va absolutamente codificado. Acá no existen códigos repetidos. Los códigos son únicos e irrepetibles. Están los paneles interiores. Y acá está la techumbre. Toda esta es información que ustedes van a recibir, que nosotros ofrecemos el servicio de capacitación, que es gratuito, donde hablamos del proceso de montaje, hacemos una revisión de todos los elementos de fijación, de cuáles son las distancias de los elementos de fijación, pero siempre trabajamos con estas láminas, que son emitidas, como dice acá, para construcción. Bueno, luego de haber revisado todas las láminas de montaje de una casa de paneles, junto con cuáles son todos los elementos de fijación y cuáles son los elementos de madera que vamos a utilizar en una casa, podemos, por supuesto, y los dejamos invitados para que podamos revisar sus proyectos en la fábrica. Recuerden que nuestra fábrica está en Fresia 2020, comuna de La Pintana, que nos envíen a los correos que tenemos disponibles. contacto@medcore.cl, la página web www.panelsibmedcore.cl. Ahí podemos revisar. La idea es que partamos siempre evaluando el proyecto. Exacto. ¿Ya? Antes de llegar a todo lo que presentamos ahora, nosotros evaluamos el proyecto, entregamos la cotización, podemos trabajar en eso y luego mecanizamos en el fondo la casa y hacemos todo el proceso que ahora yo les mostré. Y por supuesto que los dejamos invitados para que podamos revisar sus proyectos en la fábrica o en los canales de comunicación abiertos para eso. WhatsApp, contacto, Instagram, Facebook, etcétera. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Ojalá próximamente. Un abrazo a todos y que estén muy bien.